Con reverencia y gratitud damos la bienvenida a cada uno de ustedes, y el pastor José Cruz les saluda en el nombre de Jesucristo y les compartirá una historia profunda que enriquecerá su fe y su entendimiento espiritual. Nos adentramos en un capítulo de la historia humana que a menudo se describe como una larga y oscura era. Fue un tiempo donde el conocimiento y la libertad espiritual parecían eclipsados por una sombra profunda. Este periodo estuvo caracterizado por la indiscutible supremacía papal, un sistema que ejerció una influencia dominante sobre la vida política, social y religiosa de Europa. La autoridad de la Iglesia se extendía a casi todos los aspectos de la existencia. En aquel entonces, la tierra entera parecía sumida en tinieblas, con la ignorancia y la superstición prevaleciendo en muchos rincones. Las doctrinas oficiales dictaban el pensamiento y la conducta de las masas. Sin embargo, a pesar de la vasta oscuridad que cubría el continente, la luz de la verdad divina nunca se extinguió por completo. Siempre hubo un resplandor, una chispa de esperanza que se mantuvo viva. Los fieles portaantorchas en Europa se identificaban principalmente con los valdenses, un movimiento cristiano que surgió en el siglo XII, alrededor de 1170, en el norte de Italia y se extendió por Europa durante la Edad Media. En medio de esta era de control y conformidad, existió un grupo de fieles, a menudo ocultos y dispersos. Estas almas valientes se negaron a ceder ante las presiones de su tiempo. Fueron identificados como los testigos de Dios, individuos que, con una convicción inquebrantable, custodiaron las enseñanzas originales. Su misión era preservar la pureza de la fe en Jesucristo. Estos guardianes de la verdad mantuvieron viva la llama de la fe genuina, transmitiéndola de generación en generación. Su devoción era un faro en la noche de la apostasía. Perseveraron con una fortaleza admirable en medio de la opresión y la persecución. Su resistencia silenciosa fue un testimonio de su profunda conexión con los principios bíblicos. Se aferraron con firmeza a la esencia pura del mensaje original de Cristo, tal como lo revelan las Escrituras. Para ellos, la fe no era una serie de ritos, sino una relación viva y personal. Reconocieron a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad, rechazando cualquier otra intercesión. Esta creencia fundamental los distinguía de las prácticas predominantes. Cristo era para ellos el puente directo hacia el Padre, el camino, la verdad y la vida. No necesitaban intermediarios humanos para acceder a la gracia divina. Por ello, rechazaron con convicción doctrinas y prácticas que consideraban desviadas de la enseñanza apostólica. Su fe se basaba en la simplicidad del Evangelio. Estas desviaciones, a su juicio, apartaban la atención del Salvador y la dirigían hacia elementos secundarios. Buscaban una fe centrada exclusivamente en la obra redentora de Cristo. Abrazaron la Biblia como la única regla infalible de fe, la fuente suprema de toda verdad espiritual. Sus páginas eran su guía y su consuelo. La Biblia también era para ellos la única regla de práctica, el manual divino para la vida diaria. Cada decisión y cada acción se sopesaba a la luz de sus preceptos. Buscaron en sus páginas la guía para sus vidas, encontrando en ella sabiduría y dirección. La palabra de Dios era su autoridad final e inmutable. Un aspecto crucial de su fe, y a menudo una fuente de persecución, fue la observancia del sábado. Este mandamiento divino era para ellos una señal de obediencia. La observancia del verdadero día de reposo, el séptimo día de la semana, era un pilar de su devoción. Lo consideraban un recordatorio perpetuo de la creación y la redención. Este acto era un testimonio público de su compromiso inquebrantable con los mandamientos divinos. Su fidelidad al sábado los identificaba como un pueblo peculiar. La historia oficial a menudo silenció o distorsionó las acciones de estos fieles, relegándolos a las sombras. Sus contribuciones fueron minimizadas o ignoradas. Fueron etiquetados como herejes, disidentes peligrosos que amenazaban la unidad de la Iglesia establecida. Esta designación justificaba la persecución en su contra. Sus motivaciones más puras fueron difamadas y malinterpretadas por aquellos en el poder.
Se les acusó de sedición y de socavar el orden social. Sus acciones, impulsadas por una profunda convicción espiritual, fueron tergiversadas para presentarlos como enemigos de la fe y de la sociedad. La verdad sobre ellos fue oscurecida. La firmeza y perseverancia de estos creyentes son un testimonio elocuente de la fuerza de la fe. Su ejemplo resuena a través de los siglos como un faro de integridad. Transmitieron su fe como una herencia sagrada, un tesoro invaluable que debía ser protegido. Cada generación se convertía en guardiana de esta preciosa verdad. Esta herencia fue legada a las generaciones futuras, asegurando que la luz de la verdad nunca se apagara por completo. Su legado trascendió su propia existencia. El mundo tiene una deuda inmensa con estos individuos anónimos y valientes. Su resistencia sentó las bases para cambios trascendentales en la historia. Su influencia fue inmensa, aunque sus nombres rara vez figuren en los anales de la historia. Sus vidas fueron semillas de una transformación futura. Sentaron las bases para la Reforma Protestante y el renacimiento del cristianismo bíblico. Su fidelidad preparó el terreno para un despertar espiritual masivo. Su ejemplo nos recuerda la importancia vital de mantener la fe pura y defender la verdad revelada. La integridad espiritual es un valor imperecedero. La perseverancia de aquellos que caminaron en fidelidad nos enseña que la verdadera fortaleza no se mide por el poder externo, sino por la capacidad de sostener la fe en medio de la adversidad, pues la pureza espiritual es un tesoro que nunca pierde su brillo. Sus vidas nos muestran que la defensa de la verdad revelada no es un acto pasajero, sino una misión eterna que exige valentía, humildad y un compromiso inquebrantable con la luz divina que guía los corazones. El testimonio de los fieles nos recuerda que la integridad espiritual no se negocia ni se adapta a las modas del tiempo, porque es un principio eterno que sostiene la esperanza y preserva la dignidad del alma. La memoria de su sacrificio nos impulsa a comprender que la fe auténtica no se dobla ante las presiones del mundo, sino que permanece firme como un faro que ilumina generaciones y mantiene viva la llama de la verdad. Su ejemplo nos revela que la fidelidad a Dios es más que una convicción personal, es una herencia sagrada que se transmite con responsabilidad y que asegura que la verdad nunca sea silenciada por la oscuridad. La historia de los que guardaron la palabra nos enseña que la pureza de la fe es un baluarte contra la corrupción espiritual y que defenderla es un deber que trasciende épocas y culturas, porque la verdad es inmortal. Sus huellas nos muestran que la integridad espiritual es la raíz de toda verdadera transformación, y que sin ella, las obras humanas se desvanecen, pero con ella, se levantan generaciones firmes en justicia y esperanza. La constancia de los portaantorchas nos recuerda que la fe pura es el fundamento de toda victoria espiritual y que defender la verdad revelada es un acto de amor eterno hacia Dios y hacia la humanidad. Nos enseñan que la luz de la verdad, por más que se intente sofocarla, siempre encuentra una manera de brillar. Su resplandor es inextinguible, incluso en la más profunda oscuridad. Nos recuerdan que la verdad divina, aunque sea perseguida y ocultada por las sombras del error, siempre se abre camino como un río de luz que rompe las tinieblas y permanece invencible en su fulgor eterno. Nos muestran que la llama de la fe, aun cuando los vientos de la oposición intenten apagarla, se fortalece en lo secreto y resplandece con mayor intensidad, iluminando corazones que buscan esperanza. Nos enseñan que la claridad del Evangelio, aunque se intente cubrir con el velo de la ignorancia, nunca se extingue, porque su esencia es inmortal y su brillo atraviesa cualquier oscuridad. Nos revelan que la luz del Espíritu, aunque sea combatida por fuerzas humanas y sistemas corruptos, no puede ser sofocada, pues su resplandor es celestial y su poder trasciende toda época. Nos inspiran a comprender que la verdad, aun cuando se intente silenciar con cadenas y amenazas, siempre se levanta con voz poderosa, porque su origen es divino y su destino es eterno. Nos muestran que la pureza de la fe, aunque sea atacada por la incredulidad y la persecución, permanece firme como un faro que guía generaciones y nunca deja de brillar en la noche más oscura.
Nos recuerdan que la luz de la palabra, aunque se intente apagar con doctrinas humanas, se mantiene viva y ardiente, porque su fuente es Dios mismo y su resplandor no conoce límites. Nos enseñan que la verdad revelada, aunque se intente ocultar bajo el peso de la tradición y la injusticia, siempre resurge con fuerza, porque su esencia es incorruptible y su luz es inextinguible. Agradecemos al Padre Celestial por sostenernos hasta el último instante de este video, porque en él encontramos la fuerza, la esperanza y la verdad que nunca se apagan. Que tu gratitud a Dios por este mensaje se refleje apoyando este canal, dando me gusta, suscríbete, comenta y comparte para que más vidas sean alcanzadas por la luz de la verdad. Yo soy El Salvador.